que la gente que hacía prácticas de brujería, prácticas paganas, dice que tanto era el avivamiento que está descrito en Hechos 19:19, que muchos practicantes de la magia traían los libros y los quemaban delante de todos. Imagínese usted el impacto de esa iglesia. Por eso esta iglesia fue perseguida. Y de esta manera la iglesia de Éfeso se convierte en el ariete que va abriendo camino para la extensión del evangelio en toda la región de Asia Menor, en lo que hoy se conoce como Turquía. Por esta razón, cuando el Señor Jesucristo les envía a las 7 iglesias, esas 7 cartas, a la primera que se dirige es a la iglesia de Éfeso, porque era la iglesia que tenía mayor impacto o influencia entre todas las iglesias que se encontraban en Asia Menor. Bendito y alabado sea el Señor. Y aquí es justo donde el apóstol Juan, estando exiliado en la isla de Patmos, recibe la orden de Jesucristo y dice que Juan estaba en espíritu, como lo describe Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. En un éxtasis espiritual. Y allí recibe la revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo para escribir las cartas a las iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Por eso el apóstol Juan en este capítulo 2 empieza diciendo, escribe, le da la orden a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y aquí vemos que la orden que da el Señor Jesucristo al apóstol Juan es que escriba al ángel de la iglesia. Según los estudios teológicos, no se refería quizá a la parte literal de un ángel, sino a aquella persona que estaba encargada, que manejaba o que vigilaba el crecimiento de la iglesia, es decir, al pastor. Y le estaba diciendo, en otras palabras, ve y recuérdale a la iglesia que yo soy el dueño de la iglesia, que yo soy el que tiene en mis manos a la iglesia. Y esto es una ilustración para darnos a entender el control total y absoluto que tiene nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le estaba diciendo, recuérdales que yo soy el que tiene el control de la iglesia. Yo soy el que anda en medio de los 7 candeleros de oro que representan las iglesias. Y le estoy diciendo, yo soy el que ando en medio de la iglesia. ¡Wow! El Señor Jesús camina en medio también de nuestra iglesia. Y Él se da cuenta cómo llegaste a este lugar. Él se da cuenta si estás entretenido o estás entretenido. Yo no puedo ver lo que tienes en tus manos, lo que escribe a lo mejor en tu celular, pero Jesucristo se da cuenta de cómo estás en este lugar. Y eso es lo importante, iglesia, entenderlo, que este lugar para nosotros representa un refugio para enfermos, para necesitados. Aquí no venimos a modelar. Aquí venimos a que el corazón nuestro se sane, porque tenemos al médico de médicos, que es nuestro Señor Jesucristo, quien tiene toda la honra y la gloria para Él. Y es maravilloso ver cómo el Señor Jesús reconoce la obra que estaba haciendo la iglesia de Éfeso. Reconoce lo que estaba haciendo su amada.
no la desvaloriza, en ningún momento la ignora. Se da cuenta del esfuerzo y el sacrificio que ha hecho, pero también le llama la atención con amor y ternura. Y le dice, pero una cosa tengo contra ti. Y es que aunque te hayas esforzado por hacer un montón de cosas y estás empeñado a lo mejor en hacer lo mejor, sí, quizás estés pasando un cuadro depresivo, quizás estés pasando una falta de empleo, quizás estés pasando una crisis en tu familia, quizás estés pasando a lo mejor una situación de tu salud, pero una cosa tengo que decirte, te dice Dios esta mañana: has dejado tu primer amor. Y a lo mejor ni nos hemos dado cuenta que quizás estamos pasando la misma crisis de la iglesia de Éfeso. Porque a lo mejor estemos empeñados o enfocados en el hacer y hemos dejado el ser. Como aquella mujer llamada Marta, que se encontraba afanada haciendo tantas cosas, estando el mismo Jesús en su presencia. Y Jesús se da cuenta de aquello y le dice: Marta, Marta, afanada te encuentras y no te has dado cuenta que como María se ha postrado a mis pies. ¿Cuáles son tus cosas en las que te has enfocado últimamente? ¿Qué es lo que te afana? ¿Qué es lo que a lo mejor te está preocupando y te has desconectado de ese primer amor? Ahora, hay muchas evidencias que muestran, que dan signos de que nosotros hemos perdido el primer amor. Y aquí es donde el Espíritu Santo me tocó, porque yo sí recuerdo el día que le entregué mi vida a Cristo. Esos tiempos donde el Espíritu Santo me levantaba a 2, 3 de la mañana y con una velita para no encender la luz, miren ustedes, con una velita y la Biblia abierta y leyendo la palabra, me quebraba porque esa palabra bendita me confrontaba. ¿Quién era yo? Y esa palabra fue la que fue dando luz a mi vida. Y de las cosas que nosotros vamos a compartir, quizás hay tantas evidencias de la cual nosotros nos hemos dado cuenta que no, nos hemos desprendido de ese primer amor. Número 1, quizás a lo mejor nos vayamos aquí a identificar el desánimo. El desánimo aparece en cualquier momento de tu vida, ya sea en el pastor, ya sea en los pastores, en los líderes, en cualquier momento puede aparecer. Y cuando un cristiano o un creyente está desanimado, se convierte en un creyente aburrido, desganado, perezoso, porque ya las cosas de Dios ya no le llaman la atención. Pasaron a un segundo y tercer plano. Ya no tiene el mismo deseo que antes. A lo mejor cuando se despertaba y tenía ese tiempo de inclinar allí su rodilla, doblarla y comenzaba a orar para agradecerle a Dios. Es más, se convirtió en un martirio venir el domingo a la iglesia. No le importa la hora que llega. Ya no extraña ese ambiente de adoración, de la alabanza. Igual le da lo mismo si llega o no, si llega atrasado o no. Y no se acuerda en el momento que pasó esa crisis, cómo lloraba y cómo le pedía a Dios. Y era a lo mejor el primerito que estaba aquí.
Usted me puede decir, pastor, yo sí vengo todos los domingos. El problema no es que venga todos los domingos, el problema es cómo vienes. Vienes con gozo, vienes con deseo, ya desde el sábado, ya te prepara. Y a lo mejor dice, ¿sabe qué? Nadie me va a robar la bendición de que mañana yo esté en casa de mi padre. Pero recibe un mensajito, nos vamos a la playa. Se disparó. Amén. Dice el pastor Raúl, guayayay. Yo vengo todos los domingos, pero ¿cómo vienes? O simplemente la vida cristiana se te volvió un acto de obediencia y no de honra. Revísate cómo estás. Pero pastor, la Biblia nos habla de la obediencia. Sí, pero Dios no solamente busca personas que lo obedezcan, sino que lo honren. Pero ¿cuál es la diferencia, pastor, entre obediencia y honra? Pues la diferencia está en que la honra va más allá de una simple obediencia. La obediencia requiere una orden previa, pero la honra no necesita ninguna orden, porque lo que se busca es agradar el corazón de Dios. Cuando nosotros vemos las Escrituras, vemos que Moisés recibió la orden de parte de Dios de elaborar y de construir el tabernáculo. Pero vemos que David construyó un templo sin recibir una orden de parte de Dios, y lo hizo porque tenía el deseo en su corazón de honrarlo a Dios. Cuando tú llegas acá y vienes con ese deseo, no, ya faltan cuartos, apúrate, mujer. Estás ganando porque estás con ese deseo. Y en algún momento alguien me compartió, pastor, llegué aquí y mi esposa todavía quedó allá en la casa arreglándose. Honrarlo a Dios. Tú puedes recibir una orden que ofrendes, que diezme. Tú lo puedes hacer en ese momento. Eso se llama obediencia. Pero cuando en tu corazón tú sientes, no, yo le voy a dar a Dios lo que se merece, de tanto lo que me ha dado Dios, voy a desprenderme de corazón. Eso es honra. Amén. Eso es honra. ¿Qué es lo que hace crecer tu vida cristiana? ¿Que usted cante? No. ¿Que usted ore? Tampoco. ¿Que usted lea la Biblia? No, no es eso. Eso es la forma. Lo que va a hacer que tu vida cristiana, lo que va a hacer que tu vida espiritual avance y no se quede estancada ni desanimada en el camino, es la actitud. Es la forma como lo estás haciendo. Te decidiste bautizar, ni siquiera te conectas a la reunión. Actitud. Estás haciendo un servicio y a lo mejor estás tan preocupado en tantas cosas que viene casi actitud. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Con qué actitud estás enfrentando el reto de servirle al Señor? ¿Con qué pasión, con qué gozo, con qué determinación usted lo está haciendo? Amén. No se trata, ojo, de llevar una apariencia. Aquí tú puedes, amén, aleluya. Pero en tu casa, en tu trabajo, es otra cosa. Acuérdate que Jesús lo ve todo. Y no solamente aquí, porque Él está en todo lugar. Porque Él es omnisciente. Él todo lo conoce, y omnipresente, que está en todo lugar. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que acordarnos siempre. No, que el pastor no me ve, que los pastores no me ven. Sí, pero arriba te ve uno.
con qué actitud estás llevando tu vida espiritual. O simplemente es címbalo que resuena, puro ruido, pura publicación en las redes, puro whatsappeo. Más que tus palabras, más que tus publicaciones, es tu vida. ¿Cómo la estás llevando? Y aquí es que se cumple. Cuando Jesús le estaba enseñando a sus propios discípulos y decía, muchos vendrán aquí a mí, Señor, yo hice esto, yo hice lo de acá, yo expulsé fuera demonios, hice milagros, Señor, profeticé en tu nombre. ¿Y qué le dijo Jesús? No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios te ve. Amén. Nadie puede ocultarse de la mirada de Jesús. Y por eso en algún momento también lo expresó Jesús. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué le prometiste al Señor? ¿Qué le prometiste? ¿Cuántas veces le has dicho, voy a hacer esto? Y te pierdes en el laberinto de tus decisiones. Hoy día, amada iglesia, el Señor nos recuerda de que tenemos justamente que vencer ese desánimo. Otra de las cosas que nos sacan del primer amor, poner la mirada en otras cosas. Poner la mirada ¿en qué? En otras cosas. Y esta es una de las más evidentes manifestaciones de que hemos dejado el primer amor a Dios. ¿En dónde estás poniendo tu mirada? Iglesia, ¿dónde estás enfocando tu mirada? ¿En qué situación? ¿En qué cosas? Porque cuando nosotros ponemos la mirada en otra cosa que no sea primeramente a Dios, nos vamos a hundir, como le sucedió a Pedro cuando Jesús se le presentó en la madrugada en alta mar, y los discípulos que estaban en la barca le decían, es un fantasma. Y el atrevido Pedro, porque Pedro hay que sacarle ese contexto, fue atrevido, le dijo, Señor, eres tú, y si eres tú, mándame a ver. Ven, le dijo, y Pedro salió de la barca y caminaba entre las aguas, pero de un momento a otro se levanta la tormenta. Imagínense ustedes. Y dice que Pedro, al poner su mirada en la tormenta, en los vientos y en las olas que se levantaban, comenzó a hundirse. Yo que veo algunos que se están hundiendo, que saben, que conocen dónde nosotros podemos poner nuestra mirada. Por eso Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde está tu mirada? ¿Sabe lo que va a pasar cuando nosotros sacamos las miradas de Jesús? ¿Sabe lo que va a pasar cuando nosotros nos desenfocamos de la cosa de Dios? Nos alejamos de ese primer amor. Porque al darle la prioridad en tu corazón a otras cosas, terminarás enfriándote y alejándote de Dios. Así de fácil. Número 3. Estos 3 aspectos solamente voy a tratar, hay muchísimos. Y yo creo que a estas alturas cada uno de nosotros sabe en cuál área se ha debilitado y que lo está sacando de ese primer amor. Juzgadores. Nos convertimos en juzgadores.
Cuando tú pierdes el primer amor, comienzas a criticar a Raimundo y todo el mundo. O dice mi compadre Fidel Ibarra, no hay tusa que le calce. Una expresión popular de que no hay nada que se acomode a las cosas que ve, que siente, nada. Todo es pretexto, todo es crítica para esa persona. Porque realmente si estamos desanimados, estamos desenfocados en otra cosa, ahora nos creemos con la autoridad, con el derecho de cuestionar a los demás, de juzgar a los demás, porque solamente vivimos amargados. Porque estamos viendo, venlo en la alabanza, mírenlo de acá, mírenlo al pastor, mírenlo al hermanito. Anda viendo otras cosas y no se centra realmente en lo que tiene que poner su mirada y su corazón. Porque cuando uno está metido, escúcheme bien esto, iglesia, cuando uno está inmerso, cuando uno está sumergido en ese ambiente espiritual y sabe de que Dios lo sostiene con su diestra poderosa, oiga, ni los mosquitos que vuelan alrededor suyo usted ni siquiera les para bola. Todo está centrado en la mirada en ese Cristo poderoso. Dale un aplauso fuerte, bendito y alabado sea el Señor. Es evidencia. Por eso cuando usted vea que alguien critica, cuando usted se encuentre con alguien que cuestione, con alguien que juzgue, perdió el primer amor. Qué lindo que es el amor de Dios. Qué lindo cuando uno se centra en lo que Dios ha hecho en su vida y uno le entrega todo. Por eso, en la historia del hijo pródigo, el hijo mayor, se recuerdan que la semana pasada estuvo el pastor Iván hablando sobre esta parábola. ¿Cuál fue la actitud del hermano mayor? Es que ese hijo tuyo, ni siquiera le dijo mi hermano. Ese hijo tuyo, ese que consumió tus bienes con prostitutas, lo estaba juzgando al hermano. Pero él no se daba cuenta que si bien es cierto, el otro había derrochado la plata, él se estaba ahogando junto a la fuente y por eso vivía frustrado, amargado y resentido. Cuidado con la amargura, cuidado con ese resentimiento, porque el resentimiento es un vaso de veneno que tú te lo tomas esperando que se muera el otro. Mira lo que dice Hebreos 12:15, apúntelo nomás, después lo revisa en casa. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Es que el que vive amargado carácter se le daña, maltrata, insulta. ¿Por qué? Porque vive con una raíz de amargura, porque no tiene el amor de Dios. Y si es creyente, ha perdido el vuelo de su primer amor. Necesitamos volver al primer amor. Póngale la sirenita ahí. ¡Emergencia! ¡Vuelve, iglesia! Hermano o hermana que estás aquí y que a lo mejor te está confrontando esta palabra, vuelve a ese primer amor. No nos podemos quedar estancados con los brazos cruzados mientras el enemigo va ganando fuerza porque estás entretenido con tu celular. Y la palabra no te llega. Amén. Guarda tu celular. El enemigo es astuto. Es astuto. Y es más, escúchame, iglesia, él conoce tu debilidad.
la lujuria, la mentira. Hay unos que son expertos en mentir. Una vez, pastores, que estoy ocupadísimo, me han mandado a esto, lo otro, era un trabajo, no lo voy a decir por ética. Y alguien que vivía al frente, que concurría acá, le hizo un capture que estaba en la casa. En el momento, la hora y todo, quedaba que él decía que estaba en otro lugar. Aquí no podemos etiquetar de creyentes, aquí no podemos etiquetar de súper espirituales, pero Dios ve y conoce el corazón nuestro. Y Él es que en esta mañana está obrando, porque iglesia, tenemos que volver a ese primer amor. Y qué lindo, qué hermoso que es Dios, que nos da la receta, Él mismo nos aplica. Mira, tienen que hacer esto. Él mismo nos da la salida. Y aquí vamos a tocar 3 puntos rapidito. Número 1. Lo primero que le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Amén. En el versículo 5 está allí y dice, Dios es maravilloso porque al mismo tiempo nos está dando la receta. Y aquí vemos algo que es muy interesante. No le está diciendo, mira dónde has caído. Le está diciendo, mira de dónde has caído, que es diferente. Amén. Dios no te está confrontando por lo que estás pasando o lo que estás enfrentando hoy. Dios no te está confrontando por dónde estás hoy. El Señor no te trajo esta mañana para decirte que eres a lo mejor un desanimado, a lo mejor que estás poniendo tu mirada en otro lugar, en otras cosas. El Señor no te trajo para decirte que estás viviendo una vida sin gozo, sin alegría, una vida a lo mejor amargada. Esta mañana te trajo el Señor para decirte, escúcheme bien, por sobre todas las cosas, hijo, hija, te dice el Señor, esa no es la vida que yo tengo para ti. Esa no es la vida que yo soñé contigo. Te estás afanando, te estás desgastando, estás poniendo tu mirada en otro lugar y esto no fue lo que yo soñé contigo. Cuando yo soplé aliento de vida en tu ser, no normalices tu vida espiritual fría que llevas. No te acostumbres al desánimo en buscarme cada mañana, te dice el Señor. No te desalientes, no te acostumbres a días enteros sin comunicarte conmigo, sin orar, sin leer mi palabra. ¿O acaso no te acuerdas cuando doblabas rodillas en ese cuarto, cuando me implorabas, cuando te quebrantabas pidiéndome asistencia para poderte sacar de ese fango? ¿Acaso no te acuerdas cuando te dice el Señor, cuando tu familia estaba destrozada? ¿Acaso no te acuerdas cuando no podías salir de esa adicción? ¿Acaso no te acuerdas cuando hacía a lo mejor oraciones todas las noches, todas las mañanas? Y alguna vez me pediste como pastor, acompáñenme que voy a hacer una vigilia, acompáñenme que voy a levantar oración. ¿Dónde están esos recuerdos? Esas noches o esa madrugada que te levantabas y sabías tú que el Señor te estaba esperando allí para que comenzaras a tener esa relación con Él. De ahí caíste. De allí caíste. Y de allí es que el Señor te dice, vuelve. Porque esas eran las primeras obras, el primer amor. Porque es allí donde realmente tú vas a entender y a disfrutar a plenitud las cosas que yo tengo para ti, te dice el Señor.
Se lo digo con toda sinceridad en mi corazón. Una de las cosas que yo me saca de la crisis que muchas veces también todos pasamos, lo que yo puedo mirar atrás, no para ya sufrir de mi pasado, sino para darme cuenta de dónde Dios me sacó. No puedo olvidar ese contexto de mi vida. Y por eso me confrontaba también el Espíritu Santo y yo me quebrantaba. Y me di cuenta que verdaderamente muchas veces hay cosas que uno se enfoca por hacer esto, por hacer lo otro, pero perdemos esa relación con el Señor. ¿Estás orando? ¿Qué tiempo estás orando? ¿O solamente te conformas con los domingos aquí en la iglesia o en las redes? Porque Dios necesita escuchar tu voz. Y qué lindo es reconocer que Dios, así mismo como conoce el nombre de todas las estrellas, de los millones y billones de estrellas que existen en el universo, también identifica la voz de un hijo que clama en la tierra. ¿Sabe cuándo se da eso? Cuando tú tienes esa comunión permanente, continua con Dios en la oración. ¿Qué tiempo se estás orando? Pone las cosas antes de hacerlas primeramente en las manos de Dios para que Dios te dé la revelación de lo que tienes que hacer, o actúas por instinto, o actúas bajo la voluntad tuya. Amén. Número 2, arrepiéntete. Aquí no es la palabra, arrepiéntete, hijo del diablo. No. Este es un arrepiéntete de amor. Dile a la persona que está a tu lado, hoy es el día de arrepentirnos. Cada uno de nosotros, escúcheme bien, iglesia, conoce. Nadie nos puede mentir a nosotros mismos. Cada uno, yo conozco mi situación espiritual. Cada uno de nosotros conoce nuestra verdadera posición de hijo o de hija respecto al Padre. Y de nuestro nivel de amor que tenemos para con Dios. Cada uno de nosotros sabemos en qué nos estamos descuidando, qué estamos viendo en el celular, en la pantalla. ¿A quién estoy escuchando? ¿Con quién me estoy reuniendo? ¿Te está buscando la asistencia de un hermano mayor? Alguien que te pueda ubicar y que te pueda ayudar a tomar a lo mejor decisiones, o te estás reuniendo con los amigotes que te llevan al consumo del alcohol, de la droga, de las pasiones bajas, del adúltero, del malcriado, del irrespetuoso. ¿Con quién lo estás haciendo? Muchas veces hay descuido en nuestra vida espiritual y también hay exceso de confianza. Por eso el Señor nos advierte, el que se cree, ojo, el que se cree que está firme, mire que no caiga. Así que no te limites solamente a asistir a las redes, no te limites solamente a asistir a los domingos. Tu vida tiene que cimentarse en una relación personal con Dios. El resto vendrá por añadidura. Solito. Y hay hermanos, de verdad que a veces produce trancarles un buen cocacho. Ya tienen un bagaje, ya tienen un recorrido. Y vuelven para atrás a hacer las cosas a su voluntad. Yandri, todo es dejándole las manos de Dios. Simón, tú te afanarás, te romperás el lomo, pero si tú le pones las cosas en la mano de Dios, todo fluye, ni te desgasta pensando esto o lo otro. Qué lindo que es Dios. Dele un aplauso. Bendito sea el Señor.
Estamos bien. Pastor Iván, estamos bien. Y lo tercero, con esto concluimos. 3 cucharadas y mano a la presa. El que tiene oído, que oiga. Así de facilito. Tercero, lo que tenemos que hacer para volver al primer amor es hacer esas primeras obras. ¿Cuáles son esas obras? Las primeras acciones. Vuelve a ese primer amor que te envolvió en ese tiempo. Oiga, que pastor, aquí estoy en la puerta. Pastor, estoy aquí en esto. Vamos, ayúdeme a orar. ¿Dónde están esas acciones? A lo mejor ya ni lees la Escritura. Y muchas veces el ser humano es así. Pide la bendición y Dios, como es tan bueno y misericordioso, toma, ahí está. Y el creyente, la persona, el ser humano, se queda con la bendición y se olvidó del bendecidor. Hasta ahí nomás. Chao, nos vemos, y se olvidan. Después vienen los ayayay. Después vienen los golpes. Porque necesitamos amar a Dios. ¿Cómo no amarlo a Dios? Tanto así que dice la palabra de Él, que Él nos amó primero. Que aún nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. ¿Te puedes dar cuenta, iglesia? Lo importante que es regresar a ese primer amor. ¿Te acuerdas de esa mesita? A lo mejor de ese cuaderno de la Biblia que la tenías rayada, o que la dejaste ya olvidado en algún rincón de tu casa. Ese lugarcito donde tú orabas, ese cuarto donde te quebrantabas. Ya lo olvidaste, lo dejaste atrás. Te enamoraste de otras cosas y dejaste a un lado el amor de Dios. Ponte sobre tus pies, amada iglesia. Hoy el Señor está con sus brazos extendidos. Su bondad es para siempre, como su misericordia, como su gracia. Y el Señor está aquí en esta mañana mirando tu corazón.